En el vídeo de hoy voy a explicar qué es la estructura de Lewis y cómo realizar los ejercicios. Para ello, comenzar con quien la descubrió. En este caso fue Lewis, un físico-químico estadounidense que vivió a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Trabajó sobre los siguientes conceptos: enlace covalente, compartición de electrones y octeto electrónico. Antes de nada voy a comenzar con el octeto electrónico. Acá hace referencia al octeto electrónico. En la época existía gran interés en conocer qué elementos eran más estables que otros. Daba la casualidad que los gases nobles cumplían con esa cualidad, eran más estables que el resto, no necesitaban enlazarse para conseguir una estabilidad mayor. Entonces estudiaron los gases nobles y cumplían la siguiente característica. Si nos observamos su configuración electrónica, vemos que todos, salvo el helio, tienen 8 electrones en su última capa de valencia. A eso se denominó octeto electrónico. Ahora que ya sabemos a qué se quieren parecer determinados átomos, volvemos al enlace covalente, que fue clave para entender la estructura de Lewis. En este caso, el enlace covalente se da entre elementos no metálicos. ¿Por qué se enlazan? Porque buscan una mayor estabilidad. En este caso, buscan tener una configuración electrónica similar a la de un noble más cercano. ¿Cómo lo logran? Por medio de la compartición de electrones, y es aquí donde entra la estructura de Lewis. Ya tenemos una idea sobre qué puntos trabajó Lewis para sacar su teoría. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo en que se basa su estructura de Lewis. Tenemos para ello la molécula de dicloro, la cual se van a enlazar para buscar mayor estabilidad. El cloro pertenece a los elementos no metálicos. ¿Cuáles son los elementos no metálicos? Los que se encuentran en la imagen de la derecha. En este caso, otra de las cosas que son necesarias conocer para la estructura de Lewis es conocer cuántos electrones tienen en su última capa de valencia. Y de forma muy sencilla vemos que el grupo 13 tiene 3 electrones en su última capa de valencia. El grupo 14 tiene 4 electrones en su última capa de valencia. El 15, 5. El 16, 6. El 17, 7. Y el grupo de los gases nobles es lo que cumplen la regla del octeto, teniendo 8 electrones, salvo el helio que tiene 2. Comenzamos. El primer paso. Tenemos 2 moléculas de cloro. Ya veremos cómo se unen y cómo colocamos los electrones. Lo primero que nos dice que lo que tenemos que hacer es sumar los electrones de valencia de los átomos. En este caso el cloro se encuentra en el grupo 17. Sabemos que tiene 7 electrones. Dado que tenemos 2 cloros, tenemos 7 electrones por cada uno. Por tanto, tenemos 14 electrones para enlazar. El segundo paso es contar el número de electrones necesarios para completar el octeto electrónico. En este caso, como vemos, el cloro está al lado del argón. Por tanto, el cloro lo que intenta tener son 8 electrones. 8 electrones, dado que hay 2 moléculas de cloro, serían 16 electrones es lo que necesito para completar mi octeto electrónico. Aquí no estoy teniendo en cuenta lo que tienen, sino simplemente qué es lo que necesito para parecerme al gas noble más cercano. El siguiente punto es calcular cuántos electrones forman enlaces. Para ello es restar el punto 2 al punto 1. En este caso necesito 16 electrones y tengo 14 electrones. Quiere decir que hay 2 electrones enlazados. El paso 4 va a ser dibujar el enlace. Para ello dibujamos las moléculas de cloro y tenemos 2 electrones enlazados. Pues los ponemos entre ellos. Existen 2 formas de ponerlo. Una es mediante las aspas, otra es mediante un guión. Un guión representa 2 electrones. El paso 5 será distribuir los electrones no enlazados. En este caso contábamos con 14, como vimos en el paso 1, y simplemente gastamos 2. Nos quedan 12 electrones por colocar. Cada elemento tiene que tener 8 electrones, que es la regla del octeto. Entonces empezamos a colocar. En este caso no va a decir está en problema. Ahora observamos cómo el cloro tiene 6 electrones que no se encuentran enlazados y cuenta con el enlace de 2, lo que suman 8. En el caso de que lo hagamos a guiones, sería de la siguiente forma. Simplemente lo que podemos hacer ahora es contar a modo de comprobación, pero se ve que tiene 1, guión, que son 2 electrones, 4, 6 y 8. Esos centrales pertenecen a los 2. De ahí está la regla de la estructura de Lewis. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a resolver el ejemplo del H2O. En este caso, primer paso, sumar los electrones de valencia a los átomos. En este caso, el hidrógeno tiene un electrón, cuenta con 2 átomos de hidrógeno y el oxígeno nos vamos y está en el grupo 16, por tanto tiene 6 electrones, lo que nos da un total de 8 electrones con los que contamos. Paso 2. ¿Cuántos electrones son necesarios para completar el octeto electrónico? En este caso, el hidrógeno es el único que se intenta parecer al helio, que cuenta con 2 electrones. Entonces, el hidrógeno necesita 2 electrones para parecerse al helio y hay 2 átomos de hidrógeno. En este caso, el oxígeno se encuentra más cerca del neón y necesita 8.
En este caso 2 por 2, 4, más 8 son 12 electrones lo que necesitamos. Vamos a ver cuántos forman el enlace. Entonces restamos el número del paso 2 al paso 1. En este caso nos quedan 4 electrones enlazados. Lo siguiente, dibujamos los enlaces. En este caso se puede trabajar cuando hay 3 elementos, ver cuál es más electronegativo. No nos vamos a centrar en eso, sino vamos a intentar repartirlos de tal forma que el oxígeno quede en el medio y es el que solo hay uno. ¿Cuántos enlazamos? Pues tenemos 4 electrones para enlazar. 4 electrones para enlazar. Lo voy a hacer con las dos de las dos formas. Recordar, un guión representa 2 electrones. De esta forma ya he enlazado 4. ¿Cuántos me quedan por enlazar? Que sería el paso de 5. Pues yo contaba con 8 y simplemente he gastado 4. De tal forma que me quedan otros 4 para no enlazar. El hidrógeno ya tiene sus dos electrones y se parece al helio. El oxígeno necesitaba 8 y ahora mismo solo cuenta con 4. De tal forma que esos 4 que faltan por añadir, se los añadimos al oxígeno. De las dos formas, de tal forma que volvíamos a contar y ¿qué tenemos? Tenemos 2, 4, 6 y 8 para el oxígeno. El hidrógeno simplemente tiene un guión con el oxígeno, lo que serían 2 y se parecería al helio. Trabajamos el siguiente ejemplo, NH3. En este caso, el nitrógeno se pertenece al grupo 15, por lo que tiene 5 electrones. El hidrógeno, como sabemos, tiene un electrón. Lo que ocurre es que hay 3 átomos de hidrógeno. En este caso, sumaríamos 8 electrones. Número de electrones necesarios para completar el octeto electrónico. El nitrógeno, el gas noble más cercano que tiene es el neón y necesita 8 electrones. El hidrógeno al gas noble que se parece, en este caso es el helio, que cuenta con 2 electrones. Dado que hay 3 átomos de helio, serían 2 por 3. 2 por 3, 6, más 8 son 14. 14 electrones necesito. Vamos a calcular los electrones que forman el enlace. Es restar el paso 2 al paso 1. En este caso nos salen 6 electrones. Vamos a dibujar el enlace. Dejamos en el centro el elemento del que solo contamos con 1. Y repartimos los 6 electrones. En este caso serían... ¿Vale? Voy a utilizar y dejando un poquito más de espacio para que se vea más claro. Con los guiones. Ya he repartido 6 electrones. ¿Cuántos me quedan? Pues yo contaba con 8. Entonces me falta por enlazar 2. ¿A cuál se los doy? Pues en este caso el hidrógeno ya se parece al gas noble más cercano, que es el helio, porque ya tiene 2 electrones, pero el nitrógeno en este caso cuenta simplemente con 6. Entonces le repartimos uno más al nitrógeno. Si volvemos a contar, vemos como el nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8. Y los hidrógenos solo comparten un guión con el nitrógeno, por tanto ya tienen los 2. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso es el carbono y el oxígeno. El carbono pertenece al grupo 14, por tanto cuenta con 4 electrones. El oxígeno pertenece al grupo 16, por tanto cuenta con 6 electrones de valencia. En este caso estamos hablando de 10 electrones. Número de electrones necesarios para completar el octeto. El carbono se encuentra en la fila del neón, por tanto necesita 8. Y el oxígeno también, por tanto ambos suman 16 electrones, es lo que necesito. Para saber cuántos forman el enlace, el paso 2 al paso 1 serían 16 menos 10. En este caso nos harían 6 electrones enlazados. Vamos a dibujarlo y simplemente tenemos que dibujar 6. En este caso serían a pares. Tendría una forma como la siguiente. ¿Cómo sabemos que los he dibujado entre medio? Para darte cuenta que tienen que estar enlazados entre ambos elementos. Lo que es lo mismo si uso los guiones. Un guión representa 2 electrones, los enlazados. ¿Cuántos electrones me faltan por enlazar? En este caso contábamos con 10, he gastado 6. Y como vemos, ambos elementos tienen 6 electrones cada uno, con lo que están compartiendo. Entonces sería añadir 2 más al carbono y 2 más al oxígeno. Es lo mismo. De tal forma que completábamos los 10 electrones que tenemos y cada uno suma sus 8 electrones. 2, 4, 6, 8. El carbono, todos los centrales los 6, más los 2 a la derecha para el oxígeno. Último ejemplo del vídeo. H2S. En este caso, ¿cuántos electrones necesito? Pues el hidrógeno tiene un electrón y dado que son 2 hidrógenos, lo multiplicamos por 2.
¿El azufre cuántos tiene? Pues el azufre se encuentra en el grupo 16, por tanto tiene 6 electrones de valencia. 1 por 2, 2, más 6, 8 electrones. Número de electrones necesarios para completar el octeto electrónico. El hidrógeno se intenta parecer al helio, y dado que hay 2 átomos de hidrógeno, multiplicamos por 2. El azufre se intenta parecer al argón, que necesita 8 electrones. 2 por 2, 4, más 8, 12 electrones. Calculamos electrones que forman el enlace. Simplemente el paso 2 menos el paso 1. En este caso me salen 4 electrones enlazados. Dibujo dejando al azufre en el centro. 4 electrones enlazados. Pues simplemente 4 electrones enlazados. El siguiente paso, ¿qué es? Colocar los restantes. ¿Cuántos me quedan? Pues tenía 8 y he gastado 4. ¿A quién se los pongo? Pues el hidrógeno ya se parece al helio. El azufre ahora mismo solo cuenta con 4. Por tanto, sabemos que se los tenemos que añadir al azufre buscando las dos formas. Vemos cómo si contamos ya tenemos 2, 4, 6 y 8. Para el azufre, los hidrógenos simplemente tienen un guión, 2 electrones, se parecen al helio.